Querida comunidad que nos acompaña en estos momentos, sean bienvenidos a una clase más de filosofía. Hoy hablaremos un poco sobre San Agustín, pero también hablaremos sobre Soren Kierkegaard. Tenemos la fortuna de acompañarnos en este momento Santiago Pineda, estudiante de la etapa discipular del Seminario Mayor Conciliar de Bogotá. Santiago, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y también quienes habla su expositor, Diego Orlando Campos, estudiante de la etapa discipular, también de la Casa de Formación del Seminario Mayor de Conciliar. Santiago, como ya te dije, hablaremos un poco sobre San Agustín, pero también sobre Soren Kierkegaard. Pero antes, invitamos, querida comunidad, que nos acompañen desde sus lugares de residencia, de trabajo o donde lo estén viendo, a que se tomen una taza de tinto con nosotros. Santiago, haznos por favor el placer de servir. Claro que sí. Este café lo compartimos con todos los amantes de la filosofía y de la epistemología. Enviamos un saludo especial a este televidente, al señor Henry, que muy amablemente, un seguidor más en nuestro canal. Henry, saludos. Entonces, Santiago, creo que tú preparaste algo de San Agustín. Cuéntanos. Claro, es muy interesante porque a simple vista no se puede ver como la relación entre San Agustín y Kierkegaard, especialmente por el tiempo, ¿no? Siglo VI, vemos que es luego de un periodo neoplatonista donde se retoman las ideas de Platón, pero se quieren de alguna forma cristianizar, especialmente por este exponente, siendo representante de la época patrística, donde todos los padres de la fe están deliberando y también discutiendo sobre la importancia o la obsoleta necesidad de incluir la razón en la fe, nuestra fe cristiana. Es un ejemplar de que la razón cabe perfectamente al alcance de la fe y que por eso se refiere a esa frase tan representativa que resume toda su estructura epistemológica que vamos a ir viendo a lo largo de este conversatorio. Principalmente San Agustín se le reconoce mucho por su historia de vida, ¿no? Al ser también estudioso de la filosofía, haber nacido en una familia acomodada, al ir creciendo y pues poner todo el placer desenfrenado hacia las personas, hacia los ambientes, hacia descubrirse a sí mismo, pasando de una filosofía, de una creencia, especialmente el manicaísmo, donde creía que el bien y el mal están en una batalla continua, en donde ninguno va a salir pues ganando. Por estos varios hechos que reúnen también su composición, su misma persona, es que San Agustín llega a ser cristiano, luego también de haber tenido un hijo, Laudato Deo, y todo esto le hace que su reflexión, su experiencia de vida, lo haga descubrir que la verdad no está afuera, no está en lo que puede descubrir, en las pasiones, en lo que él piensa que es verdad, ¿no? Principalmente, pues entendiéndose que la verdad existe, ¿no? Y la podemos ver acá reflejada, la verdad existe. Principalmente traje a colación esta palabra porque también vemos que es un periodo donde los escépticos pues tratan de que la verdad, ninguna verdad existe, ¿no? Donde la verdad es simplemente una creación humana, la verdad es una duda continua, en donde lo único interesante es pues averiguar las causas o los argumentos que la facultan para que no sea así. En este caso, contraponiéndose a todo esto, San Agustín declara que la verdad existe por el simple hecho de que los escépticos tienen que utilizar el lenguaje para afirmar que sí existe. Entonces, por lo tanto, también es una contradicción el que ellos indiquen que la verdad no existe, por lo mismo ya es una verdad misma. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ya comenzar a abordar esa estructura epistemológica de San Agustín, ¿no? Entonces él dice que el conocimiento se divide en tres formas, ¿no? Está el conocimiento sensible, en donde pues se le puede clasificar, pero no constituye ningún conocimiento que sea válido, porque está hecho a partir de experiencias aparte que son cambiantes según las contingencias externas. Por lo tanto, no es ni universal ni es necesario en la vida de las personas, como por ejemplo en nuestros gustos de niños o de jóvenes, que antes
puede que tuviéramos cierta cercanía con algo, o un deporte que antes nos haya gustado o hayamos aprendido algún deporte y ahora pues que ya vemos eso que no es tan práctico. Eso es a lo que se refiere conocimiento sensible, que no... Santiago, ¿tú nos puedes dar un ejemplo de pronto para que nuestros televidentes, digamos, un ejemplo de la vida cotidiana, que tú hayas experimentado o que hayas tenido conocimiento de alguien más? Claro, un ejemplo de la vida cotidiana para también todas las amas de casa que nos ven. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta que el rallador es mucho más afectivo que la picadora o que el pelapapas es mucho más lento que pelar la papa con un mismo cuchillo filoso. Pues todas las experiencias que damos de validez pues no constituyen ningún conocimiento, a pesar de que sirven para la practicidad de la cotidianidad. Listo, gracias. Bueno, continuando, la segunda clasificación que da acá nuestro amigo San Agustín es el conocimiento racional, que ya se refiere a la ciencia implícita, un conocimiento que se refiere ya a la necesidad y a la universalidad. Entonces en este conocimiento ya podemos abarcar todas las ciencias que a partir de conocimiento ya abstracto, conocimiento ya más teórico con bases, pues se define a través del mismo razonamiento del ser humano, ¿sí? Entonces todo este conocimiento es a partir también de lo que ya está creado, pero principalmente con argumentos, razones y un análisis que lo facultan como una ciencia que es universal y necesaria para todos. Por ejemplo, la importancia de la biología, ¿no? Reconocer el cuerpo humano, sus funciones, sus partes y también la forma en que puede llegar a estar saludable a lo largo del tiempo o evitar ciertas enfermedades que se pueden generar cuando uno no presta la atención que es debida. Pero a pesar de que esto es muy importante, pues San Agustín descubre que allí no está la verdad misma, porque carece de una parte, y es que no es eterna, no se permanece, no es perdurable, ¿sí? A lo largo del tiempo, así como pueden existir la ciencia de la biología y pueden admitir hoy algún descubrimiento nuevo del cuerpo humano, como el que caminar 10.000 pasos al día sea saludable. Mañana esto puede cambiar, pueden decir que por todo lo contrario es menor, necesita un menor tiempo o simplemente que no se requiere. Sí, señor. Entonces, por eso mismo San Agustín dice que el conocimiento en esta parte de razón no pues acopla todo lo que realmente es la verdad, no se acerca mucho. Entonces en esto ya llega a su punto principal, donde dice que el conocimiento solo se puede dar por un conocimiento superior, una revelación, que él la va a llamar todo un proceso de iluminación, ¿no? Es Dios mismo quien ilumina nuestra vida, ilumina nuestra mente, para que podamos descubrirlo a Él. Y no lo descubrimos afuera, como Él bien se dio cuenta por su testimonio, por su experiencia de vida. Lo descubrimos adentro, ¿sí? Por eso Él dice que tantos años ha buscado fuera lo que estaba dentro, ¿no? Parafraseando un poco una de sus frases más célebres. Entonces Él indica que este conocimiento superior pues sí abarca lo que es la verdad misma, porque en Él se puede encontrar la suma bondad, lo que es eterno, lo que permanece, lo único, y todo eso solo viene de Dios, no puede venir del hombre, porque es Dios mismo el que nos pone la facultad, la capacidad de poder pensarlo. Y en este proceso pues también nos revela que este conocimiento nos sirve para la vida misma, para darle un sentido, ¿sí? No simplemente ahora para la practicidad, no simplemente ahora para crear o tener algo universal y necesario, que también en parte pues en nuestra cotidianidad se necesita, sino ahora para darle un sentido, una dirección a nuestra vida, que no sea simplemente el dirigirnos hacia un punto que creemos que nos va a servir, hacia una meta que seguramente no nos llena, sino que es realmente ese conocimiento que nos brinda la verdad revelada, ¿sí? Pero esta verdad no es simplemente un hecho inmediato, sino que tenemos la posibilidad, la capacidad dentro de nosotros de seguir ahondando en ella por medio de esa gracia, de esa iluminación que se nos da como regalo y don de Dios. Esto es muy importante porque nos demuestra que la fe también es necesaria, la razón, pero asimismo nos dice que la razón es a partir hecha de fe. Sí, recuerdo también que Complenstone, que es un científico sacerdote, que en este momento se me viene a la mente, es muy interesante porque
él toda su vida de científico, también compartiendo con sacerdote, pues él dice que la fe y la razón es también como esa mutua necesidad, ¿no? En donde la razón necesita de la fe para que sus argumentos pues se crean y seguir creciendo, sino simplemente serían argumentos que no llegarían a ningún punto, pero asimismo la fe también necesita de la razón para darse a entender, para explicarse, ¿sí? Incluso en esta parte me atrevería a decir que la fe es mucho más peligrosa cuando no se tiene la razón. No sé qué opine Diego. No totalmente de acuerdo, Santiago, en el sentido que cuando la persona, o incluso nosotros mismos, a pesar que estamos en un proceso formativo, cuando la fe la llevamos allá a los límites, digamos, cuando la fe le ponemos una barrera de discernimiento, cuando la fe no somos capaces de poder aclararla desde el punto de la razón, nos puede generar conflictos tanto con nosotros mismos como con nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la misma fe nos puede enceguecer y nos puede volver prisioneros de un pensamiento el cual puede estar erróneo. Pero yo te quería hacer una pregunta, Santiago, con respecto a San Agustín. Tú nos hablabas sobre la experiencia sensible, la racional, o también como aquella divina. Para llegar a esta verdad, ¿las tres deben ir mutuamente o yo puedo omitir una de estas? Pues como tal lo que trataba San Agustín de explicar acá es la clasificación del conocimiento, Sí. ¿sí? Entonces no quiere decir que las tres sean obligatoria para el ser humano, para la persona que va en ese camino. No es que yo tenga que explícitamente reconocer que esto es un conocimiento sensible, esto es un racional para entender el superior, sino que se puede dar, ¿no? Incluso muchas veces las personas que menos creemos capaces, como pueden ser nuestras queridas abuelitas de la parroquia que oran por nosotros, un saludo para ellas, pues ellas también de alguna forma ya reconocen ese conocimiento divino, ¿sí? Pero como tal se necesitan de ambas partes, ¿no? De la fe y de la razón para entenderlo, a pesar de que ya se puede tener una cercanía con ese conocimiento superior, ¿sí? Así como el conocimiento racional. Es como el tener la oportunidad de tener un gran regalo, pero el no saber qué es, el no profundizar qué es. En cuanto uno más profundice en qué es, como en un celular avanzado, si uno puede comprarse el iPhone 14, el iPhone, sí, el último, Pro. Si uno lo tiene y lo usa, pues ya es un gran regalo, es un gran aprovechamiento. Pero sin embargo, si uno lo conoce y sabe cada una de sus partes, puede profundizar en ellas, pues su uso y también su importancia es mucho más mayor y más profundo. Así también es este conocimiento superior. Se puede tener en muchos casos, se podría decir que en la mayoría de nuestra fe cristiana, pero para reconocer su importancia y su profundidad es también importante esa parte racional que acá nos explica San Agustín y también nos expone que es también necesaria. Yo creo que usted aborda algo muy importante en nuestra vida cotidiana y en nuestra relación que tenemos con la gente de nuestras parroquias. Es importante mirar que en muchas de las parroquias la gente que nos acompaña, los servidores, pues ya son personas que, digamos, están en el culmen de su vida, o sea, personas mayores, podemos decir que hay personas llenas de seguridad. Pero también en esa misma edad, en esta misma etapa que están viviendo, son personas que muchas veces son arrogantes a este tema de la razón. Yo creo que la gente mayor confunde la razón, o sea, la ciencia como enemiga de la fe, ¿cierto? Que no podemos estudiar esto porque esto va en contra de los principios de Dios, que la ciencia nos tiene condenados, digamos, a un ateísmo, que la ciencia en vez de unirnos nos va separando más. Pero yo creo que es importante también nosotros como seminaristas, como estudiantes de filosofía, no, claro, no es llegar a la parroquia en el apostolado, listo, y vamos a dar una catequesis de San Agustín. No, pero sí poco a poco podría empezar como a cambiar esta mentalidad. Sí, justamente me hace retomar también esos argumentos de San Agustín, pues recordando que Tertuliano, siendo otro padre de la iglesia al mismo tiempo, Sí. pues él avalaba esas ideas, ¿no? Que la razón no tenía que incluirse allí, pues precisamente por ese miedo que se da, ¿no? De que la razón en algún punto pueda superar la fe, ¿no? Pero siempre San Agustín salvaguarda para que no ocurra este error. Incluso pues explica cada vez más pues la importancia de que se tenga, para que no se cometan muchos errores, porque siento que cuando se tiene solo una fe,
pues no se reconoce y no se profundiza pues realmente el valor que tiene, ¿sí? Porque la fe, a pesar de que ya es un gran regalo por el simple hecho de ser revelada, de poder tener también una cercanía con la iluminación que nos da Dios, como lo dice San Agustín, pues sin racionalizar, sin poder analizar nuestra fe, pues también nos estamos privando de meter, de complementarla con esa parte humana, con lo que nos hace humanos, con ese pensamiento, con esa razón. Y también es importante que desde nuestros mismos apostolados, parroquias, ambientes de iglesia, nosotros también vayamos pudiendo solucionar esas dudas, ¿no? No con radicalidad, sin no que decir, no, que la razón sí, y la razón tiene que superar la fe, y, porque ese es un conflicto que siempre se ha generado, ¿no? Pero siento que la solución está en el equilibrio, el explicarles que, como lo dice también San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón son como esas dos alas que ayudan a la persona a elevarse hasta la verdad, ¿sí? Entonces, teniendo ambas en proporción equilibrada, se puede llegar pues a un conocimiento que sea certero, a pesar de que San Agustín dice que en esta época se debe prevalecer la fe por encima de la razón, pues para también evitar determinados errores o el miedo a que muchas veces los avances, los métodos, los análisis científicos pues puedan quitar o borrar o no valorar la doctrina y la importancia que tiene también para nuestra vida, a pesar de que son axiomas, de que son dogmas, pues la importancia también de que constituyen para nuestra vida cristiana, de que podamos tener una universalización, pues también en nuestros actos, en nuestra moral, y darle un sentido propio. Entonces, siento que ambas partes personalmente son importantes, pero San Agustín en este tiempo pues le da pues más énfasis a la fe, precisamente pues por todo el ambiente que se había generado. Entonces, por eso es que también llegamos a esta frase que resume esta estructura que se ha podido un poquito explicar: credo ut intelligam, intellego ut credam. Entonces, creo para entender y entiendo para creer. Esta frase pues resume en determinada forma que para entender algo pues primero hay que creerlo, ¿no? Que creer lo que vamos aprendiendo, pero asimismo si no entendemos en lo que creemos, pues esa creencia en algún punto pues no va a ser suficiente o va a ser deficiente, porque si nuestra fe está en cuanto aprendemos, entendemos, racionalizamos y también practicamos en nuestra vida, pues así es nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe no simplemente es que nos digan que creamos y nosotros lo hacemos, sino nuestra fe es también como esa oportunidad de ejercer esa libertad que nos lleva hacia lo que es más y mejor, por la oportunidad que tenemos de esa revelación de Dios, pero no simplemente como algo obligatorio y que nos ciegue a seguir caminando en el análisis, en las confrontaciones, sino también que podamos tener la oportunidad de aprender, de valorar y especialmente de asimilar, porque entre más aprendemos, y especialmente toda nuestra parte de la doctrina que es tan rica, pues en mi forma de ver, pues enriquecemos nuestra fe. Y entre más aprendemos y entendemos que lo que está en el catecismo, que lo que está en la Biblia, que toda nuestra tradición de la iglesia es tan importante como también la misma palabra revelada, pues le damos una razón y un sentido a nuestra fe, y eso nos ayuda a que seamos cristianos católicos conscientes, que valoren su fe, su estilo de vida pues eclesial, pero que asimismo no se cierren simplemente a una mirada que es subjetiva mediante la creencia, sino que también comparte esa parte de razón que es necesaria, como ya lo habíamos visto. Entonces, prácticamente esa es la estructura epistemológica que he visto de San Agustín, que me ha impactado y que también pues relaciono con toda la parte de mi experiencia de vida. Santiago, bonita reflexión que nos acabas de dar. Pero ¿cómo está tu café? Un poco frío. ¿Cierto? Pero está muy bueno. Si tienen alguna pregunta de San Agustín, pues la pueden hacer por nuestro chat y al final de pues, este conversatorio pues daremos respuestas, ¿vale? Espero que ustedes también, donde nos estén acompañando, pues su café también esté lleno pues de esta emoción de hablar de filosofía. Imagínense, Santiago, que nos vamos a trasladar en el tiempo. Estamos en el siglo IV, pero vamos a pasar al siglo XIX, o sea, 15 siglos de historia. Imagínense todo lo que pasó. Tantos pensadores, tantas corrientes filosóficas que se fueron dando, pero también tantas reflexiones que vamos a llegar a hablar sobre
Kierkegaard, prácticamente el papá del existencialismo. ¿Has escuchado sobre el existencialismo? Sí, y la verdad es que me interesa saber un poco más, ¿no? Pues más por encima de que ya el nombre suena demasiado extenso, denso y abstracto, Sí. pues me da un indicio de lo que es también el existencialismo, ¿no? Pero quisiera especialmente, pues, reafirmar esa mirada que tengo del existencialismo, pero especialmente reconocer por qué él comenzó todo este hilo de que prevalecen más unas cosas que otras y cómo esto puede llegar a constituir ahora que la vida de un perro se compare a la vida de un ser humano. Entonces todo eso me causa inquietud. Sí. Claro, o sea, para comprender el existencialismo, pues claro, o sea, la época que le tocó vivir Soren, la sociedad, pues claro, está muy marcada por muchas normas éticas, políticas, por las cuales Soren las veía como muchas veces como la hipocresía. O sea, no eran normas que fueran concorden a la dignidad del hombre, sino muchas veces estas llegaban ¿qué? A sobrepasar esto. Usted sabe que Soren estuvo enamorado, tuvo una prometida divina, pero cuando estuvieron como a este punto de contraer matrimonio, lo abandonó. Y claro, esto fue muy duro para Soren. Para cualquier otro. Claro, para cualquiera. Imagínese usted ya a punto al altar, o sea, ya con todos los preparativos, y que su prometida lo abandone. Y claro, esto generó en Soren su pensamiento filosófico. No solamente el hecho de su desamor, de su relación amorosa se haya roto, sino también lo que estaba viviendo en torno a la sociedad. Y viene una pregunta importante, Santiago. ¿Tú qué crees sobre la crisis de identidad? Pues claro, en este momento la crisis de identidad que se está viviendo en el siglo XIX es donde prácticamente las máquinas van a empezar a cumplir como la función del hombre. Y claro, son más eficientes, más productivas. ¿Por qué? Porque prácticamente, digamos, los empresarios, las industrias, lo que hace un hombre, una máquina lo puede hacer 3 veces más rápido y mejor. ¿Y qué es lo más importante? Que la máquina no se queja como se queja el hombre, ¿cierto? Pero la pregunta es, en esta crisis de identidad que vivimos en la actualidad, en el siglo XXI, si quiere centralicémoslo más en nuestro contexto de la ciudad de Bogotá, ¿usted cómo ve esta crisis, digamos, ya sea en las redes sociales o simplemente en las mascotas? O sea, como este tema de empezar a humanizar a las mascotas y darle más dignidad a una mascota que a la misma persona. Bueno, a mí más que las consecuencias me asusta es el hombre, ¿no? La capacidad del hombre que tiene de asimilar una propuesta cómoda, una propuesta que es muy práctica, que no hay necesidad de mayor esfuerzo para profundizar en ella y aplicarla completamente en la cotidianidad, como lo es el existencialismo, donde lo que importa es esa autenticidad, ¿no? Donde importa es esa existencia, no tanto la esencia, la sustancia, que ha sido pues, el énfasis en gran parte de toda la filosofía, el pensamiento del hombre, de la fe, sino es prevalecer por encima una postura subjetiva, ¿no? Una postura de que pasa por encima de análisis biológicos, como lo vemos con la aparición de muchos géneros, como también de construir esa relación familiar, de incluir esa humanización a las mascotas como si fueran parte de nuestra propia vida. Entonces yo veo que esta corriente, a pesar de que está tan permeada la sociedad actual, pues no somos conscientes de eso, porque simplemente una persona o muchas veces hasta nosotros no nos ponemos a pensar en qué trae todo eso, no nos vamos hacia más a fondo, sí, sino que simplemente nos acomodamos a ello o nos vamos a las posturas que más nos gusten, ¿no? Si por ejemplo criticamos la parte de redes y decimos no, que es terrible que gasten horas y horas deslizando hacia abajo, pero al llegar a nuestra casa pues tenemos a nuestra mascota una cama, un lugar especial, su nombre, mejor dicho, en el comedor con nosotros. Incluso se podría decir que come mejor que nosotros. ¿Sí? Come mejor que nosotros, sí. Entonces esta corriente del existencialismo es muy amplia, entonces puede abarcar muchas partes de nuestra cotidianidad de la cual no estamos aún conscientes. Entonces yo me atrevería a decir que el problema no es que esto se haga
famoso de que esto se disperse o que se contagien cada vez más las personas. El problema no es el existencialismo. El existencialismo fue una corriente creada, propuesta, que después van a afirmar también otros filósofos modernos que hemos visto, pero el problema de ahora, de la hora de nuestra sociedad, de Bogotá, pues también la falta de capacidad de profundizar, de pensar, de filosofar, ¿sí? De creer que para filosofar se necesitan leer muchos libros y que ese énfasis en la filosofía solo está hecho para leer en la historia, de que ya no está de moda, de que ya no es algo acorde a nuestra vida. Entonces siento que esa falta de pensamiento, de filosofía, de análisis crítico, pues es también lo que causa muchas veces esto, ¿no? Que nos acomodemos, que se combinen unas cosas con otras y pues vamos también pues desconstruyendo toda esa sociedad humana, ¿no? Que es tan amplia en valores, pero que muchas veces también no los demuestra y que cada vez pues podemos ver que carece de ellos, ¿no? Pues en los medios de transporte, en el Transmilenio, con la intolerancia, con los jóvenes, con los bebés, y es también una misma conciencia que van teniendo de niños hasta adultos, ¿no? Un niño que es criado con un celular, al ser adulto, pues va a hacer lo mismo con su hijo. Entonces el problema no es de que ellos se crean pertenecientes a esta corriente, sino que no van más allá de lo que la sociedad les dicta, ¿no? Esa llamada cultura de masas. Entonces, en eso... Santiago, si yo ahorita, digamos, ¿tú has escuchado esta plataforma digital de TikTok? Sí. Digamos, si yo ahorita hiciera un baile, hay un baile como famoso que es tan, tan. Sí, sí. ¿Cuántos de ahí crees que podría llegar? Eh, Una cifra. de primera vez, si que nadie lo conozca. Sí, nadie me conoce. No. Entonces, claro, un baile que... tan, tan, tan. Por ahí que 10 likes, incluyendo, incluyendo a su papá, a su mamá, a su prima. Claro, imagínense que hoy, en esta crisis de identidad, pues el hombre, o sea, estamos hablando del hombre del siglo XXI, no del siglo XIX, hemos perdido esta pregunta que Soren se hace: ¿qué es lo propio del hombre? O sea, nosotros los hombres, yo creo que en el mismo entorno, que ahorita es más fácil darnos a conocer por una red social que en persona, porque es más fácil aparentar algo, o no tanto aparentar, sino poder que nosotros tener como una categoría social más alta, ¿no? Imagínense que eso mismo se preguntó Don Soren. O sea, ¿qué es lo propio del hombre? ¿Qué es lo que el hombre es, que no es la máquina? ¿Qué es lo que el hombre es, que no es el animal? Y acá viene un pensamiento grande. ¿Usted ha escuchado sobre el salto de fe? Pero no me responda. No es el que hace Assassin's Creed cada vez que se tira. Pero antes de hablar de eso, es importante poder definir qué es el existencialismo. Okay. Como su propia palabra dice, como existencia. Pero ¿quién va a defender esta corriente filosófica? Esta corriente va a defender que el individuo es libre, y como es libre, es consciente de sus actos. O sea, de tomar responsabilidad de lo que hace. Y en el tema del conocimiento va a llegar algo que es la verdad. Pero no va a ser una verdad general, sino una verdad subjetiva. ¿Usted qué piensa de eso, de la verdad subjetiva? Pero brevemente, por favor. Claro, sí, creo que ya se nos está alargando un poco la conferencia, nuestros televidentes ya deben estar cansados. Entonces, sobre esa verdad subjetiva, pues radica todo, ¿no? Puede ser de todo, hasta algo minúsculo como piense en qué ponerme y me vista como quiera, hasta algo ya más amplio y denso, ¿no? Como el creer que determinadas personas tienen más derechos que otros. Entonces es una postura que hay que tener también cierto cuidado. Sí. En este tema, sobre el salto de fe, de pronto podemos relacionarlo un poco con San Agustín. ¿Pero qué es el salto de fe? Salto de fe es, sé que se imagina. Entonces, salto de fe. Una persona saltando en la iglesia, no. No, y justo cuando lo escuché, Sí. se me parecía como, me parecía increíble como Kierkegaard, pues ese salto de fe, ¿no? Me parecía increíble que como que la fe nos permita llegar a un nuevo punto, ¿no? Pero más que allá que eso, pues Kierkegaard pues no va a eso, sino que es mucho más abstracto de lo que Sí. parece.
Entonces, pues sin tener eso en cuenta, para mí, salto de fe es como ese ánimo de creer que está bien, pero causado por nosotros. Sí, algo así. De pronto, mire, te lo voy a explicar de la manera más sencilla. Es aquello que nosotros, decisiones que tomamos, que nos pueden ocurrir, pero que no somos capaces de explicarlo desde la razón, desde, si no, o sea, la fe. O sea, esto pasó fue porque Dios quiso que pasara, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Hay dos personas importantes, yo creo que es muy conocidas a nivel mundial, porque la iglesia las ha hecho conocer, es Adán y Eva, ¿cierto? O sea, los primeros habitantes, el paraíso para ellos solos, no sé qué. Pero ¿qué pasó? Santiago, te voy a dar hoy el fruto prohibido, ¿cierto? Pues imagínense que cuando Adán toma la decisión de comer el fruto prohibido, claro, Adán primero no sabe qué es el pecado, ¿por qué? Porque no ha vivido el pecado. Claro, hay una razón de fondo que dice una orden, dice no comas de este fruto, pero ya. Pero cuando Adán come este fruto, Adán experimenta qué es el pecado. Antes no. ¿Te ha pasado, digamos aquel día me pasó, iba en Transmilenio, y me vi una muchacha hermosa, divina. Y claro, o sea, algo que nosotros llamamos como amor a primera vista. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera lanzado como a dar ese paso? ¿Cómo lo, Pues ya no estaría acá. de pronto no estaría acá? O de pronto podría estar acá y con ella, pero no. Eso, y ya para ir finalizando, es la relación que Soren va a empezar a tener, o sea, el hombre con lo divino. Pero ¿qué nos lleva a esto divino? La angustia. ¿Por qué la angustia? O sea, el hombre al tener la libertad, digamos, al tener esto que nosotros llamamos como el libre albedrío, también tenemos esta noción sobre qué es el pecado y qué no es el pecado. Pero la angustia es algo que nosotros tenemos porque va a qué? Que todo lo que hacemos nos puede llevar a esto que nos puede separar de Dios. No sé qué pienses o... Sí, no, me refiero a que no solamente de Dios, ¿no? La angustia puede basarse en todo. Una persona ¿Cómo es que tú que... Gracias por el fruto que nos da el conocimiento. Vamos a ver. Sí, yo creo que más allá de que sea la angustia por no hacer las cosas como quieren Dios, es también por nuestra angustia por la propia vida, ¿no? Un ejemplo de eso, un joven que pasa mucho, ¿no? Que en estos tiempos está escogiendo su carrera profesional y que muchas veces esa presión de que sea una carrera que sea útil, de que vaya acorde a sus capacidades, es como esa angustia más que de defraudar a alguien, que es también pues lo que la causa, pues de defraudarse a sí mismo, ¿no? De como reconocer que no se tomó la mejor decisión. Pero siento que más allá de todo eso es porque no se apropió de la decisión, ¿sí? Creo que es más que todo tener la responsabilidad y saber que eso puede traer consecuencias y que eso lo debemos asumir nosotros, ¿no? No es que, por ejemplo, haya perdido la materia porque el profesor sea mala gente, ¿sí? No, no es por eso, sino es saber que si no se estudió lo suficiente, de que si me dejé llevar, si que fue por misma causa, que tuve una consecuencia, ¿no? Entonces, todo eso me genera angustia, ¿no? Entonces, más allá de la creencia en Dios, que también es una parte de la angustia, pues es más allá de nuestra cotidianidad, ¿no? De lo que nos relacionamos, de las expectativas que tenemos, de las expectativas que ponen en nosotros. Todo eso genera mucha angustia, una angustia constante. Entonces, en ese sentido, yo solo lo vería como algo malo. No sé si usted me podría confirmar. No, estás en lo correcto, o sea, sí. Recordemos algo importante. El tema de la fe para Soren es algo personal. O sea, la fe tampoco va a ser, es como la verdad, es algo subjetivo. Pero este tema de la fe es la relación que tiene el individuo con Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta fe
va a ir en contra de lo lógico. O sea, la fe es algo que Soren no puede explicar racionalmente. O sea, yo creo, y usted pregunta, deme sus motivos, razones, para que me explíqueme su fe. No, o sea, no es posible. Y claro, él va a hablar sobre algo importante, sobre el cristianismo. Pero yo creo que no vamos a tratar ese tema. Pero sí sobre la teoría del cristianismo. Y ya para ir terminando, Soren va a explicar que el conocimiento, más que teórico, debe ser una acción. Debe ser algo que el hombre lo mueva a mover, o sea, algo libre para el hombre. O sea, no debe ser tanto teoría, que no sé qué, sino debe ponerse en marcha. Que el conocimiento trascienda a lo racional, pero a partir de qué? De la acción, no tanto lo teórico. Yo una vez escuché también sobre este famoso autor algo referente a los estallidos, ¿no? Yo imaginé, claro, un filósofo moderno, estallidos, debe tener como los argumentos por los cuales nos va a dar como su postura, ¿no? Pero no sé, esos estallidos en su concepción, en eso mismo que él se refiere a los actos de fe, pues ¿cuáles son esos estallidos a los que se refiere? Déjame pensarlo bien. Creo que ahí se dividen es en tres, algo así. Es como un estético, el otro es más racional, pero hay otro como que último, que es el que me genera más duda, ¿no? Porque si él ha probado una fe, pero una fe subjetiva, ¿no? Una fe fuera de toda iglesia, pues tener como ese estallido religioso. Entonces ese entre estético, racional y religioso, pues me interesaría saber de qué tratan y especialmente en qué influye la angustia en esos tres. Uy, Santiago, en este momento no te puedo dar una explicación concreta, porque a mí también, o sea, con respecto a lo estético y lo religioso. Si quieres la próxima conversación que tengamos, te lo explico mejor, ¿vale? Y también a ustedes, televidentes, es el compromiso. Santiago, ya para ir finalizando, ¿qué relación tiene San Agustín con Soren? ¿Por qué elegimos estos dos artistas? Yo creo que algo muy importante que nos basamos, nos centramos, fue como la fe. Y algo importante es como esta frase que elegimos, que la fe es el más alto deleite, porque la voluntad divina que la humanidad deje todo vicio y pecado. Sí, la verdad yo estaba pensando, ¿no? Y al principio pensé que tenían mucho Sí. en común, ¿no? Yo dije, no, la fe, claro, la certeza, el ánimo de verdad. Pero, claro, al ver las posturas tan contrarias en muchos sentidos, principalmente pues porque San Agustín se refiere a una fe cristiana, religiosa, pues con dogmas, y ya Soren se refiere a una fe subjetiva, una fe apropiada, una fe que es también en rebelión a todo lo que se piensa de la razón, a todo lo que la razón quiere ocupar por encima de las decisiones de una creencia de la persona. Pues yo pensaría que sí, la fe como tal, la fe como concepto, aunque pues se puede dividir pues cada uno en su parte, ¿no? Pero más que todo es como esa fe, pero la relación que tiene con la razón, ¿no? Sí. La razón que llevó a Soren para darle importancia a la fe subjetiva por encima de todo ánimo de racionalizar todo y de arrinconar a la fe que se vive en la época moderna, y también la fe que se relaciona con la razón para poder explicar, dar una estructura que sea más acorde, más entendible con la razón, con la mentalidad humana, pero que prevalece, ¿no? Y que también le da un fundamento a la misma razón. Entonces siento que estos dos términos, estos dos conceptos, pues se relacionan a pesar de que son posturas pues muy contrarias. Entonces siento que eso es lo que tienen ellos en relación, ¿no? En su tiempo tuvieron una visión de lo que era fe y razón, pero quisieron cambiarlo, quisieron darle un nuevo sentido, una complementariedad mutua, o también pues una superioridad de una sobre la otra. Entonces siento que en eso pues se relacionan los dos, ¿no? Que en sus tiempos pues no se quedaron simplemente con lo que les decían, con los que tenían que era fe y razón, que cada una pues tenía su concepto determinado de lo que era, sino que se atrevieron a dar un paso más, y pues se les puede agradecer
especialmente pues por toda esa influencia en contenido que nos da. Yo creo que algo importante, Santiago, San Agustín, siglo IV, hablamos sobre la filosofía medieval, ¿cierto? Que prácticamente, ¿qué va a ser? El centro de la filosofía va a ser teísta, o sea, Dios es el centro. Y claro, pasamos siglo XIX, todo lo contrario. O sea, Dios para el rincón. ¿Y qué ponemos en el centro? A la razón. A la razón, ¿cierto? Pero es, mirar, cómo San Agustín, en su filosofía, que estamos hablando sobre la fe primordial, sobre la razón, y sobre la razón, la filosofía de la fe, es como cada uno tiene esa visión de lo que está pasando, a partir de qué, de cómo se está moviendo la sociedad. Y es como hallar una respuesta para el mismo hombre. La fe. Importante. Yo creo que todavía en el siglo XXI el mismo hombre sigue teniendo como esa crisis de identidad. Yo creo que poco a poco estamos perdiendo, sin contar en el futuro, si las máquinas, los androides, los robots lleguen a ser más inteligentes, más... Claro, ahorita nosotros decimos, de pronto, ¿qué es propio del hombre? La inteligencia, no sé qué. ¿Qué pasará cuando la tecnología supere la inteligencia? ¿Debemos de ser hombres? No. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado de San Agustín y de Soren nos debe llevar a dar respuesta. Respuesta tanto de la fe con la razón en ambos campos. Yo creo que agradecer a ustedes que nos acompañan en este momento, agradecerle a Santiago por sacar su tiempo, por yo sé que su agenda en el seminario es muy apretada, pero un buen tinto, vale la pena que estemos acá hablando de filosofía. Vuelvo a saludar al doctor Henry, que fiel seguidor siempre nos está animando y apoyando en estos conversatorios. E instruyendo. Ah, bien, instruyendo. Eso. Santiago, un mensaje para los que nos siguen con respecto a estos dos autores. Todos tenemos la capacidad de empezar a analizar, de poder darle el valor a cada cosa que se nos da en nuestra realidad desde nuestra misma creencia, ¿no? En nuestro caso, pues amamos, entregamos nuestra vida, nuestro propio testimonio es una prueba de la existencia de la fe, de Dios mismo, pero especialmente ese mensaje de tener un análisis más crítico a nuestra sociedad actual, no criticón, como lo podemos ver en las principales redes sociales, noticieros, en cualquier charla convencional, sino algo que vaya más allá, que no nos permita simplemente ver los grandes fracasos que tiene la humanidad, sino también las grandes esperanzas, que comienzan especialmente cuando todo se ve así cada vez más triste, más oscuro, más pues destruido. Es ahí donde pues siento que es un llamado también a la esperanza, que por medio de la fe, de la razón, vayamos construyendo una sociedad que sea mucho más integral para todas las personas, que tengan la dignidad suficiente, especialmente cuando preferimos darle más importancia a unos problemas que a otros. Entonces esa es mi invitación, una llamada a la esperanza, pero especialmente una llamada a instruirnos y a tener un análisis crítico respecto a la sociedad actual. Recuerden, televidentes, estas dos alas que nos acompañan, la fe y el ala de la razón. Recordemos que se necesitan las dos alas para poder volar. Si no tenemos una ala, si nos carecemos de una ala, difícilmente o imposiblemente nos podemos levantar del suelo. Y recuerde que este vuelo nos llevará también hacia la libertad. Gracias por acompañarnos, gracias Santiago, saludos a sus compañeros allá en el seminario, que por acá, bienvenidos a estos conversatorios, especialmente al compartir con Tinto, a ustedes queridos, que nos acompañaron en este momento tan agradable. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Buenas noches.